¿Qué onda, tocayo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en esta ocasión de las Go the Extra Smile Talks. Tenía rato que no teníamos una reunión juntos. Entonces, la verdad, qué padre tenerte por acá. Un, Este, un gusto estar aquí contigo, platicando Siempre es un gustazo platicar. sobre estos temas. Y además contigo en este en particular, porque sé que tienes mucha experiencia en el tema de talento, entonces creo que eso está bien interesante. El tema que queremos platicar el día de hoy es, ¿qué onda con el talento en la era de la inteligencia artificial? Eh, y está bien interesante porque cuando hablamos de talento en la era de la inteligencia artificial, luego vamos a la tecnología, a la automatización o productividad. Pero, ¿y el talento humano dónde queda? ¿No? Y aquí me surgen varias dudas. Una de ellas es, ¿qué habilidades van a ser más valiosas ahora que tenemos inteligencia artificial? Dos, ¿cómo deberíamos adaptarnos en las empresas a estos cambios? La otra es, qué buenas prácticas tenemos que implementar, ¿no? Porque luego, ahí está la inteligencia artificial y luego, y finalmente me gustaría platicar contigo sobre los potenciales riesgos que puede haber cuando usamos la inteligencia artificial sin una versión clara. Entonces, si quieres, arráncate y vamos platicando, por favor, tocayo. Sí, y lo más importante creo es que hay que enfatizar que la inteligencia artificial no elimina la importancia del talento, ¿no? Más bien nos ayuda un poquito a redefinirla y por eso queremos ver un poquito, ver qué nos conviene hacer con la inteligencia artificial y saber cuáles son los riesgos que deberíamos de evitar. Para empezar, yo creo que hay que entender que en la era de la inteligencia artificial, el talento no pierde ningún valor, sino más bien se vuelve todavía un poquito más importante. ¿Por qué? Porque antes valorábamos mucho a las personas que ejecutaban, que hacían tareas de manera repetitiva, pero hoy cada vez valen más las personas que saben pensar, interpretar, decidir, colaborar, aprender y sobre todo que empieza a investigar, a hacer muy buenas preguntas sobre cómo hacer las cosas. Bien, Porque la tocayo, espérame, inteligencia, déjame hacer una pausa en este punto, porque ese sí, punto está bien interesante. Mucha gente diría que por el contrario, ¿no? Como que el talento cada vez va más para abajo y con lo que me acabas de decir es, no, espérame, el talento se revaloriza porque los que van a hacer esas preguntas son justamente esos humanos, ¿correcto? así es, ¿no? Porque la inteligencia artificial lo que puede hacer es ayudarnos a procesar información, a darnos opciones, a resumir datos, ¿no? Pero las personas son las que siguen dando el juicio, ¿no? Dando ese juicio humano y son las que entienden el contexto y las que deciden con esa información que nos da la inteligencia artificial. Eso significa que no deberían las empresas ver a la inteligencia artificial solamente como una herramienta para ahorrar, ¿no? De esta parte de decir, aplico la inteligencia y me ahorro personas, procesos, etc., sino también lo deberían de ver como la oportunidad para elevar el nivel del talento de las personas Órale. que ya tienen, ¿no? Buenísimo, o sea, totalmente, qué interesante manera de verlo, porque claro, leía por ahí y lo platicaba con Ale en la plática pasada, las inteligencias artificiales no pueden leer el cuarto, ¿no? Exacto. Pueden analizar data, pero cuando tú te metes en una habitación en la cual se están agarrando trancazos dos, todavía no está ahí la inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que es muy importante ver que este juicio se revaloriza y ahora con una mayor profundidad porque tienes herramientas que te permiten continuar con eso. Está buenísimo el punto. Ahora, platicando sobre mejores prácticas, está bien interesante esto que mencionas de cómo utilizar a la inteligencia artificial para potencializar a las personas, no para reemplazarlas. Cuando una empresa entra en la lógica de vamos a sacar gente sin tener una estrategia clara, simplemente porque ya tenemos inteligencia artificial, pueden perder talento muy importante, pueden perder conocimiento, puede haber que niveles de compromiso empiezan a caer porque dicen ya están sacando a todo el mundo y esa capacidad de adaptación es dolorosa, ¿no? Entonces, cuando la inteligencia artificial se utiliza para liberar tiempo operativo y agarramos ese tiempo para que el talento se concentre en actividades de mucho mayor valor, creo que es una de las mejores prácticas, ¿no? O sea, no nada más es reemplazar, sino agarrar al equipo y darle esta vitamina para que piense más profundamente, ¿no? Así Segunda es. mejor práctica, que lo estamos viendo por todos lados, es cómo capacitamos a nuestro equipo en las inteligencias artificiales antes de pedirle solamente resultados. Y eso está bien interesante porque muchas personas como que están más clavadas con inteligencias artificiales que otras y asumimos que el resto del equipo pues ya deberían de saber.
Y no necesariamente es así, ¿no? ¿Cómo entender que dar esas herramientas no bastan para que todo mejore, sino cómo les enseñamos, cómo los guiamos, cómo les ayudamos a construir estos prompts, cómo les ayudamos a conectar distintas inteligencias artificiales, cómo les ayudamos nosotros incluso los guiamos a que puedan generar un agente para que desechen esas actividades repetitivas o las deleguen de mejor manera para que puedan mejorar su trabajo, ¿no? Darle simplemente una inteligencia artificial a un colaborador no basta. Y otra cosa muy interesante que estoy viendo es la redefinición de roles y las expectativas, porque efectivamente, con una inteligencia artificial, una persona va a redefinir su rol. Probablemente va a abarcar más cosas, porque ahora ya puede hacer un análisis y puede crear una estrategia, puede como ensamblar varias cosas que están a su cargo. Entonces, si no redefinimos las responsabilidades, podemos estar teniendo un gap porque la capacidad de la persona no va a estar rellena, por así decirlo. Eh, y si una persona estaba metida en tareas operativas y ahora se va a un tema de mayor análisis, tenemos que dejarlo bien en claro. Entonces, primero que nada, pensar que la inteligencia artificial sirve para dar vitaminas, no para sustituir a lo loco. Dos, el tema de capacitar al equipo para que tengan punch con las herramientas. Y tres, el tema de redefinir responsabilidades. ¿Tú qué ves, Tocayo? Qué otras prácticas debería de tener la gente en cuenta? Justo esto con lo que acabas de decir, que hay que redefinir las tareas, entonces la parte de la evaluación también se vuelve muy importante. Entonces, una buena práctica va a ser que ya no solo midas a las personas a través de la productividad visible o por su volumen de trabajo, sino que se empieza a hacer muy importante el medir el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad, todas estas competencias que llamamos blandas, ¿no? Que es el interactuar justo con las personas, van a ser importantísimas en nuestra nueva era y el saber evaluarlas va a ser fundamental, ¿no? Porque volvemos a decir, la inteligencia artificial hace esta parte técnica o repetitiva, entonces lo que va a ser diferente, ¿no? Lo que va a hacer que las personas se distingan y que desarrollen su talento no es cuánto producen, sino cómo piensan, cómo van a conectar las ideas, ¿no? Y cómo van a generar el valor a otros, no solo el valor que están haciendo en su trabajo, sino el valor que van a hacer para el equipo. Y por Órale. lo mismo, también hay que crear una cultura, y eso es muy importante, una cultura de experimentación responsable. ¿A qué me refiero con este tema? Es que la gente pueda probar. Hay muchísimas herramientas ahora de inteligencia artificial con fines distintos, con propósitos distintos. Y entonces, aunque parecen competencia, la verdad es que cada inteligencia tiene sus virtudes y tiene su propósito de existir, ¿no? Y entonces, ahorita estamos en una etapa en que la empresa y la organización haría muy bien en dejar que las personas experimentaran, ¿no? Para probar nuevas herramientas y aprender, porque finalmente lo que hacemos con la inteligencia artificial es aprender juntos. Nosotros le enseñamos a la inteligencia y ella nos ayuda a aprender de una manera más rápida y sencilla, ¿no? Pero lo estamos haciendo al mismo tiempo. Entonces, hay que dejar que se experimente con la inteligencia artificial en las organizaciones, porque también pasa que si una empresa de alguna manera deja que todo mundo empiece a abonar ideas y todo eso, también se pueden cometer errores. Entonces hay que experimentar, pero de una manera responsable, de una manera en que, ok, sigue esto, ve que te puede ayudar la herramienta tal cual, pero siguiendo estos lineamientos, y ahí es donde entra la parte humana, ¿no? O sea, todos esos lineamientos de ética, de revisión y de sentido común, no es no solo lo que me ofrece la inteligencia artificial tal cual es lo que voy a dar, sino tiene que entrar la parte humana para dar una revisión, pero sí es importante empezar a experimentar con todo este tipo de cosas. Está buenísimo lo que dices, porque claro, o sea, la cultura de experimentación es crucial, pero creo que con estas reglas que mencionas, porque si no están esas reglas, híjoles, o sea, se nos va la parte de ética, exposición de datos que podamos tener, filtraciones muy importantes. Entonces creo que sí es muy importante determinar dentro del ecosistema de experimentación cuáles son esos límites para que no tengamos un riesgo mayor, ¿no? Sí. Y justo yéndonos a la parte de los riesgos, eh, yo estaba pensando cuáles son las broncas que podemos tener teniendo ese talento con la inteligencia artificial, ¿no? Creo que uno de los más importantes es creer que
lo que hemos estado diciendo, que la inteligencia artificial puede sustituir el criterio humano. No lo va a hacer. Es más, la inteligencia artificial te puede decir, esa es la mejor cosa que tú puedes hacer, ¿no? Pero es muy peligroso. Si no se toma en cuenta el juicio humano a través de valores, a través del ecosistema en el que tú estás, es peligrosísimo. Si el equipo no se cuestiona lo que está diciendo la inteligencia artificial, puede ser que estemos hablando con una alucinación que tuvo la inteligencia artificial y tú te sigues. Entonces, decirle a las personas, a ver, esta es la herramienta, pero el responsable eres tú, ¿no? O sea, tú tienes el juicio, porque si no, dicen, ah, pues ChatGPT me dijo, no, pues espérate, o sea, tú eres el que está a cargo de ello. La otra, si el equipo no construye ese músculo de inteligencia constante y se pone todo a hacerlo con ChatGPT, va a perder o se va a debilitar su talento. Si una persona no analiza, si una persona no escribe por sí sola, si una persona no se pone a resolver cosas por sí sola, va a perder músculo también. Entonces es importante que sí, utilices las herramientas y al tiempo también estés haciendo cositas tú solo porque si no vas a perder músculo y no vas a tener cómo debatirle a una inteligencia artificial, que eso es bien importante. Y la otra, se me ocurre una bien interesante, ¿no? Que generar mucho miedo y muchos niveles de cortisol en las organizaciones, porque si le decimos a la gente, oigan, es que esto te va a reemplazar, híjoles, es peligrosísimo. Se te puede ir la gente en desbandada, puedes hacer que la gente tenga ansiedad enorme, va a haber muchísima desconfianza y baja colaboración. Creo que el reto es al contrario, cómo decirle a la gente que se revalorizan ahora, cómo las tareas repetitivas se pueden delegar. Lo estamos viviendo con la parte de los Paddock Progresses que estamos teniendo, cómo a través de ciertas inteligencias artificiales, ciertas tareas como correos se pueden automatizar. Ya no hagas eso. Ponte a pensar en darle valor al cliente, ¿no? Creo que eso es muy importante. ¿Tú qué riesgos ves, Tocayo? Otro riesgo que yo veo es que se podrían tomar decisiones injustas o superficiales sobre el talento y sobre las personas, ¿no? Ahorita justo ahí empieza la moda de que las entrevistas de trabajo, por ejemplo, la haga una inteligencia artificial, ¿no? Para ver si eres la persona más adecuada a ciertos puestos. Y eso está muy bien para automatizar ciertas decisiones, ¿no? Pero tiene que ser supervisada porque la inteligencia artificial hasta el momento... eh, le hace falta contexto, la conversación y ese juicio humano. Y de alguna manera yo siempre he dicho que falta la corazonada, ¿no? O sea, eso que tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? De que estamos platicando, estamos viendo los resultados, estamos en una entrevista de trabajo, por ejemplo, y ese feeling, ese sentimiento, la inteligencia artificial por el momento todavía no nos los da, ¿no? Entonces, si le encargamos a la inteligencia artificial esa tarea de tomar decisiones sobre las personas es un gran riesgo, ¿no? Porque hay que entender el contexto. Entonces, las personas tenemos que estar ahí de todas maneras. Y la otra, derivado de esto, es que también se puede perder un poco la cultura y la conexión humana, ¿no? Es esto que acaba de comentar de esa corazonada, ese feeling que tienes con las personas. Y es uno de los riesgos más silenciosos, ¿no? Porque una empresa no solo se construye con la eficiencia, también se construye con la confianza, con el liderazgo, con el sentido de pertenencia, con las conversaciones. Y aunque la inteligencia artificial sí tenemos cierto nivel de conversación, pero no tiene nada que ver con lo que la conversación que tenemos de persona a persona, ¿no? Entonces esas relaciones humanas se pueden perder y entonces la cultura se puede ir desgastando poquito a poquito sin que nos demos cuenta si le dejamos esta obsesión de automatizar todo, ¿no? De automatizar las relaciones. Entonces se vuelven impersonales y a lo mejor es cierto que la empresa puede ganar velocidad en sus procesos, pero puede perder esa cohesión y esa conexión entre las personas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta parte de la cultura. Me encanta todo lo que dices, Tocayo, y yo creo que definitivamente la inteligencia artificial no debería reducir el valor del talento humano, debería elevarlo, pero eso no va a ocurrir de manera automática. Esto va a ocurrir si las empresas hacen bien las cosas, ¿no? Si forman a la gente, si redefinen a los roles, si desarrollan nuevas capacidades, si establecen las reglas y principalmente si mantienen al ser humano en el centro. Creo que el futuro no va a ser para las empresas que simplemente adopten inteligencia artificial, ¿no? Creo que va a ser para las que aprendan a combinarla. ¿Tú cómo ves esto, Tocayo? Sí, claro, o sea, esta va a ser una gran ventaja las empresas
que sepan apoyarse en la inteligencia artificial, ¿no? Sin volverse dependiente de ellas. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta, pero es una herramienta para potenciar a las personas, al talento que ya tenemos, ¿no? Entonces, si combinas con eficiencia los criterios y la velocidad y junto con la tecnología, vas a tener empresas más fuertes que no solo serán las que automaticen, sino las que logren desarrollar mejor a las personas, ¿no? Entonces, hay que ver esta inteligencia artificial y todas estas herramientas para ayudar al talento que ya tenemos, no para reemplazarlo, sino para potenciarlo. Buenísimo. Oye, pues a manera de cierre, primero que nada agradecerte por esta plática, súper interesante tu punto de vista, como siempre, tocayo. Y creo que con esta, a manera de cierre, lo que estamos diciendo, creo que ahora el talento se va a volver más valioso, como bien comentas, ¿no? Pero va a Ujú. ser el que sepa apoyarse en estas inteligencias sin volverse dependientes de ellas. En el momento en el cual se vuelvan dependientes, ya se echó a perder todo, ¿no? Tenemos que ver cómo maximizar el pensamiento profundo de las personas a través de esto. Y como dices, el que combine esta eficiencia con criterio, velocidad, se va a llevar el partido, pero fácil. Y finalmente, creo que las empresas más fuertes no van a ser solo las que automaticen, sino las que logren desarrollar estas personas capaces de generar un ecosistema en donde la inteligencia artificial sea parte del juego, se adopte por completo y que se utilice como una herramienta para llevar a las empresas. Mil Totalmente de gracias acuerdo. por la plática, Tocayo. Para todos aquellos que nos vieron en esta plática, si les gustó este contenido, por favor, compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal para recibir estas pláticas y nos vemos en la siguiente. Un abrazo, Tocayo. Muchas gracias. Abrazo, igualmente un gusto. Cuídate mucho. Bye. Bye.